Cordial saludo compañeros. El siguiente video pretende servir de apoyo para las diferentes asesorías y para que cada uno de ustedes pueda conocer un poco el trabajo llevado a cabo durante el primer periodo en el proyecto microempresarial. Recordemos que el proyecto microempresarial es una apuesta de nuestra institución en la cual pretendemos articular los diferentes saberes en un ejercicio práctico que denominamos proyecto microempresarial. Este ejercicio práctico consta de varias etapas. Una de ellas es la formulación de una idea de negocio. Otra parte es la conformación de las diferentes etapas a través de procesos escritos y procesos prácticos de las diferentes etapas que tendría el desarrollo de una microempresa o la conformación de una microempresa, eh, una socialización eh, que sería nuestra feria microempresarial y una evaluación o análisis que se lleva a cabo en la sustentación a final de año. Entonces, recordemos que hemos desarrollado durante el primer periodo esa primera etapa que sería la de la consolidación de una idea de negocio. Eso quiere decir que las estudiantes durante el primer periodo estuvieron eh, mostrando o estuvieron consolidando unas propuestas. Esa propuesta se desarrolló de la siguiente forma. A medida que pronto vamos a ir desarrollando el video, pues voy a irles socializando algunos de los documentos que se van a anexar por correo para que ustedes puedan hacer referencia y de igual forma puedan hacer uso de ellos en sus respectivas asesorías. Entonces tenemos algunos documentos importantes, que es la circular número 1, que se le entregó a las estudiantes al inicio del primer periodo. Entonces, por medio de la cual se establecen los parámetros para la presentación de esa idea de negocio. Se establecen unas fechas, fueron 1 de marzo, 8 de marzo, 15 de marzo, 22 de marzo. Estas fechas más o menos están sugeridas para la entrega de una propuesta de idea de negocios. Después de eso se les sugieren otras fechas para convertir esa propuesta en un prototipo que dé cuenta de que es posible y que es viable la elaboración de dicha idea de negocio, que se llevó a cabo en el mes de abril. Cuatro fechas igual que se llevaron a cabo en el mes de abril y que vencieron el día 26 de abril. Entonces, al día teníamos cuatro entregas de estas propuestas o ideas de negocios y cuatro entregas de el prototipo que diera respuesta a esa idea de negocio planteada para evidenciar si era posible que la estudiante llevara a cabo o llevara a la práctica esa idea propuesta. Entonces, teníamos ahí dos etapas, uno propuesta y el otro es prototipo. Con respecto a la propuesta utilizamos todo el mes de marzo y con respecto al prototipo utilizamos todo el mes de abril para que las estudiantes fueran desarrollando esos prototipos. Después tenemos otro documento importante a socializar, es la circular número 2, en la cual se le entrega a las estudiantes de grado 11 y a las estudiantes de grado noveno las indicaciones de cómo va a ser la estructura de su trabajo o informe escrito. Este trabajo viene propuesto por etapas. Tenemos para grado 11 cuatro etapas bien delimitadas. Cada una de estas etapas corresponde a un capítulo del trabajo escrito y cada una de ellas viene alimentada con un contenido, el cual se expone para cada una de ellas. Entonces tenemos, por dar un ejemplo acá, nombre del proyecto, resumen del proyecto, información institucional o empresarial, área geográfica, objetivos. Aparte de eso, en este documento que se llama circular número 2, entonces establecemos
las diferentes observaciones y explicaciones correspondientes al contenido de cada capítulo. Entonces, ¿a qué hace referencia la información institucional empresarial? Entonces, en este caso, y por dar un ejemplo, tendríamos tipo de institución o microempresa, coordinadores de la propuesta, que serían las personas encargadas de desarrollar, organizar y controlar la microempresa. A esto hace referencia estricta a las estudiantes que participan en el desarrollo de esa propuesta, nombre de la empresa, organigrama, correo, teléfono, localización. Con respecto, por ejemplo, al área geográfica, tenemos localidad, estrato, población, nivel adquisitivo de la población, posibles instituciones aliadas o patrocinadoras. Listo, entonces nos damos cuenta que por cada uno de los capítulos se especifica de manera general los elementos que componen ese capítulo, pero también se especifica de manera general a qué hace referencia cada uno de esos elementos. De igual forma, y aquí hay que tener mucha precaución, porque la estructura de ese informe escrito cambia con respecto a grado 11 y con respecto a grado 9. Entonces tenemos que grado noveno tiene también 4 etapas. Estas etapas, aunque tienen componentes similares, eh, varían en la mayoría de sus casos. Entonces tenemos nombre del proyecto, tenemos que el capítulo uno también está compuesto por un ítem que se llama ser empresario, por un ítem que se llama definición de la idea de negocio, horizonte institucional, población. En el capítulo 2, en el capítulo 3 tenemos costos y marco legal, y en el capítulo 4 tenemos conclusiones y bibliografía. Y de igual forma, pues tenemos una explicación de a qué hace referencia cada elemento de ese capítulo. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta esta circular número 2 del proyecto microempresarial, la cual nos va a dar la estructura y características de los respectivos informes escritos, ya sea para grado 11 o sea para grado 9. Entonces, estos documentos son muy importantes tenerlos en cuenta al momento de realizar nuestras diferentes asesorías, ya que nos van a permitir orientar el trabajo de nuestros estudiantes. Recuerden, en la circular 1 teníamos una aproximación de lo que iba a ser esa idea de negocio, esa propuesta, y cómo se iba a desarrollar ese prototipo, qué características debería tener ese prototipo, y unas fechas de entrega de la propuesta y del prototipo, las cuales ya finalizaron el día 26 de marzo. De abril, perdón. El día 26 de abril terminaron la entrega de prototipos. Entonces, esta circular 1, pues ya se ha cumplido en su totalidad. Pasamos a la circular 2, que es una circular muy importante y la cual vamos a tener que tener en cuenta durante todo el año escolar, pues nos permite y nos muestra, recuerden, la estructura y características del informe escrito, tanto para grado noveno como para grado, tanto para grado noveno como para grado 11. Importante, pues tenemos los diferentes capítulos que conforman ese informe escrito, los elementos que hacen parte de ese capítulo y la explicación o referencia de cada uno de esos elementos. También tenemos una circular número 3. Esta circular número 3 la socializo para que ustedes la tengan en cuenta, pues planteaba eh, un cronograma inicial hasta el día 3 de mayo, que es eh, donde hacemos un primer corte, y ese corte se hace con la asignación de los diferentes asesores. Este cronograma que planteaba un ejercicio de sensibilización para lograr conformar los equipos de trabajo, planteaba un ejercicio de presentación de propuestas, ideas de negocio, y planteaba un ejercicio de presentación de prototipos de esa idea de negocio. La gran mayoría de estudiantes ya pasó por estas etapas y algunas todavía tienen que realizar algunos ajustes, pero las estudiantes ya tienen o cuentan con una idea de negocio y con unas primeras aproximaciones a prototipos. Algunas de ellas van a tener que seguir haciendo ajustes al prototipo hasta que logre quedar como un producto posible de comercializar. Y en este momento nos encontramos, y la intención de este video es poder
dar herramientas para el ejercicio de docente asesor. Entonces estamos en este momento de asignación de docentes asesores y por lo tanto es importante que ustedes conozcan y reconozcan un poco el trabajo llevado a cabo durante el primer periodo. Vamos a pasar a otro documento importante y es cómo se hizo esa evaluación de los prototipos y de las diferentes propuestas. La evaluación de los prototipos y las diferentes propuestas se realizó a partir del siguiente formato, el cual consignábamos el producto, las estudiantes, o sea, la idea de negocio, las estudiantes que conformaban esa empresa y pasábamos a establecer 4 ítems importantes para la idea de negocio. Y en esta primera aproximación que van a tener con sus estudiantes asesoradas, es importante que cuando debatan y compartan acerca de la idea de negocio que cada una tenga, pues de una u otra forma hagamos hincapié en estos 4 referentes de el producto. Entonces, nuestro producto, nuestra idea de negocio debe contar con estos 4 referentes: coherencia, viabilidad, innovación y estética, los cuales fueron evaluados y si el producto ha sido aprobado es porque el grupo de vanguardia en la evaluación respectiva llegó al acuerdo de que dicha idea de negocio y dicho grupo o empresa pues cumplía con estos requerimientos: coherencia, viabilidad, innovación y estética. Entonces, coherencia se presenta cuando el objeto tiene 2 o más funciones, entonces es necesario que las funciones estén de alguna forma asociadas y no sean completamente aisladas. Colocamos sí, no y una observación. Ustedes van a poder hablar con las estudiantes al respecto de lo que se les dijo en cada una de estos formatos. Las estudiantes cuentan con los respectivos formatos. Posible de elaborar, si no y la observación. Posible de comercializar, si no y la observación. Y durabilidad. Entonces, viabilidad cuenta con 3 ítems importantes y es que el producto sea posible de elaborar, posible de comercializar y pues que tenga una durabilidad. Con el prototipo que ellas diseñaban, pues podíamos darnos cuenta si era posible de elaborar. De acuerdo a los materiales utilizados, podríamos darnos cuenta si es posible de comercializar, si los costos eh, hacen posible de comercializar el producto y también pues los materiales también nos ayudaban a establecer si era un producto del cual pudiésemos de pronto dar algo de garantía. Con respecto a innovación, la innovación para ser calificada o para sobrepasar este ítem se debían cumplir una de estas 3 características. Eso quiere decir que no es necesario que cumpla con las 3, sino que solamente con una de ellas ya se da por sobrepasado este ítem de innovación. Una de ellas es 2 o más funciones, la siguiente es material no convencional, la siguiente es autoría de la estudiante. ¿Qué valoramos como autoría de la estudiante cuando la estudiante plantea un juego o plantea una cartilla o plantea unas guías para poder de pronto apoyar la enseñanza de determinado espacio académico? Material no convencional, cuando la estudiante plantea un producto eh, a partir de materiales que sean reutilizados. Y 2 o más funciones, cuando la estudiante plantea un producto que permite 2 o más funciones. Acá resalto que el ejercicio es que el diseño de ese producto contemple las 2 funciones. Diferente, y ahí hay que hacer, y ahí hay que resaltar muy fuerte, es ese diseño debe contemplar las 2 funciones y no quiere decir que con un producto le demos diferentes usos. Ahí hay una gran diferencia entre uso y función y es muy importante resaltar el ejercicio de que lo que se están pidiendo son 2 funciones, o sea que el producto debe estar diseñado para cumplir con esas 2 funciones. Con respecto a la estética,
evaluamos tres aspectos: que sea llamativo, que sea agradable a la vista y que tenga excelentes acabados. Un, un producto o un prototipo presentado por una estudiante que tenga coherencia, que sea posible de elaborar, que sea posible de comercializar, que sea durable, que tenga, puede ser, dos o más funciones, o que esté construido con material no convencional, o que sea autoría de la estudiante, y por este lado que sea llamativo, agradable a la vista y excelentes acabados, se daría como aprobado. Les recuerdo que las estudiantes tienen este formato diligenciado y a partir de él podemos establecer si está aprobado, si no está aprobado y cuáles fueron las fechas que se les dieron para las respectivas correcciones. También tenemos otro documento que es importante que ustedes manejen y lo van a manejar de aquí en adelante en las diferentes asesorías, y es el modelo de acta. Entonces, el modelo de acta, la intención del acta es que sea diligenciada por las estudiantes. Sin embargo, es el docente quien debe verificar que el acta en realidad sí se haya desarrollado. Y de igual forma, si tenemos grupos conformados por dos o tres estudiantes, entonces debemos verificar que cada estudiante tenga en su carpeta fotocopia de el acta desarrollada. El acta solo plantea cosas como fecha, lugar, horario, cuándo se agendó la próxima reunión, cuál era la agenda del día, asistentes a la reunión, asistentes externos. Entonces, en este caso quiere decir, pues, cuando tenemos asistentes a la reunión, pues las estudiantes y el docente, y asistentes externos, hace referencia a caso tal que a dicha reunión pues hayamos citado a un acudiente o hayamos citado a coordinación o a uno de los docentes del grupo de vanguardia. ¿Sí? Debemos registrar las personas ausentes, debemos hacer un desarrollo de la agenda, qué fue los temas, cuáles fueron los temas tratados, unos compromisos. Entonces, qué es ese compromiso, quién tiene ese compromiso y para cuándo, o sea, la fecha, muy claro, ya sea tanto de parte de las estudiantes como de parte del docente asesor. Entonces debe quedar muy claro qué es el compromiso, quién y para cuándo. Temas para la próxima reunión, entonces debe quedar claro también y especificado cuál es el tema que se va a trabajar en la próxima reunión, quién lo debe trabajar y la fecha de esa próxima reunión. Y pues agendamos reuniones en caso tal de ser necesario. Es importante que ustedes desarrollen estas actas tanto en las asesorías que se planteen a nivel general como en las asesorías internas que usted desarrolle con su respectivo grupo. La intención de esto pues es poder realizar un seguimiento. Si nosotros no consignamos y no estamos atentos como asesores a que el ejercicio de consolidar estas actas se lleve a cabo, cuando venga algún requerimiento, pues no vamos a tener como tal un sustento de que se hicieron las recomendaciones pertinentes, que se hicieron los compromisos pertinentes, que se plantearon los temas pertinentes y que en realidad sí se agendaron reuniones. Entonces, este archivo también es bastante importante. Recuerden que la intención no es que ustedes lo diligencien, la intención es que ustedes sí estén haciendo seguimiento a que este formato lo diligencie la estudiante tan pronto termine la reunión o en el transcurso de esa reunión. Bien, importante. Vamos a tener eh, ya que comenzar a resaltar. Entonces, como inicio de este proceso de asesoría, pues el comunicado interno número 1, eh, el cual tiene fecha del 2 de mayo del 2013 y cuya intención es la asignación de asesores y trabajos para el segundo periodo. En este comunicado interno enviado por correo, pues ustedes tienen acceso a las diferentes grupos de estudiantes que tienen asesoría. Cada docente tiene 3 grupos de asesoría eh, entre noveno y 11. Algunos tienen 2 de noveno, otros tienen 2 de 11, eh, pero todos tienen 3
grupos para asesorar. Entonces, en este comunicado interno les planteo a cada uno de ustedes los estudiantes que van a asesorar, que conforman un grupo, y el grado en el que están. También planteo algo importante que quiero resaltar para que cada uno lo tenga en cuenta, y es algunas de las responsabilidades asociadas a ese rol de asesor. Y dentro de esas responsabilidades tenemos que debemos informarnos y documentarnos de las diferentes etapas de desarrollo del proyecto. Eso quiere decir que debemos retomar y revisar el material enviado a los correos que corresponde a la circular 1, circular 2, circular 3, acta, formato de evaluación. ¿Qué más tenemos? Modelo de acta, carta de aprobación y evaluación de propuestas. Entonces, esos documentos son importantes que los vayamos revisando. De igual forma, seguiremos enviando documentación al respecto del proyecto a sus correos. Por ende, una de esas responsabilidades asociadas al rol es informarse y documentarse al respecto y hacer las respectivas asesorías de acuerdo con la información y la documentación que alimenta este proyecto por parte del grupo de vanguardia. Otra responsabilidad es la orientación de los grupos asignados en todo el proceso desarrollado durante el año lectivo. Entonces, esos tres grupos asignados van a ser, ese proceso de orientación va a ser responsabilidad de cada uno de los asesores durante el año lectivo. Proporcionar espacios de encuentro y retroalimentación de los trabajos entregados. Es importante que aparte de los encuentros generales que se desarrollan por cronograma, cada asesor pueda plantear de acuerdo a las necesidades de cada grupo asesorado, pues espacios de encuentro y retroalimentación, los cuales se pueden llevar a cabo de acuerdo pues a los espacios de trabajo pedagógico que ustedes tienen o pues espacios de descanso. Dar parte a coordinación académica y al comité por escrito sobre cualquier irregularidad que se presente en el desarrollo del proyecto. En este caso, es importante que de manera pertinente y a tiempo, pues informemos ya sea a coordinación o sea al grupo de vanguardia qué es lo que se está presentando en el desarrollo de ese proyecto con nuestros respectivos grupos, ya que si no hacemos un uso juicioso de este procedimiento, pues tal vez cuando ya lo vayamos a pasar al grupo microempresarial o lo vayamos a pasar a coordinación, pues eh, sea demasiado tarde. Entonces es importante que si ustedes se dan cuenta que el grupo no está cumpliendo, que hay una reiterativa eh, de pronto displicencia por parte de ellas a la hora de entregar o que las entregas no corresponden con la calidad del trabajo, pues es importante que estén informando y que comencemos a activar la citación a padres o una nota, el envío de una nota o la citación a padres o el respectivo informe a coordinación. Diligenciar el formato de seguimiento, proyecto microempresarial. Entonces vamos a tener un formato de seguimiento por cada una de las actividades planteadas por periodo para que podamos tener un compendio de cuál ha sido la retroalimentación desarrollada por cada uno de ustedes a los respectivos proyectos asesorados, de forma tal que si en algún momento asiste algún padre de familia para hacer algún requerimiento, pues podamos eh, ingresar a ese formato de seguimiento y darnos cuenta de en qué estado está, qué retroalimentación se le ha hecho a los trabajos entregados. Informar periódicamente verbal y por escrito a las estudiantes asesoradas del proceso. Es muy importante que las estudiantes sepan y todo el tiempo o después de cada asesoría tengan claro
cómo va su proceso. No solamente se trata de que les demos algunas indicaciones o que establezcan algunas tareas y algunos tiempos para desarrollar esas tareas, sino que les estemos informando de acuerdo también a la necesidad, ya sea de forma verbal o por escrito, que el proceso se está llevando a cabo de manera correcta o que el proceso se está llevando a cabo de manera incorrecta. No intervenir directamente en el desarrollo de otros procesos no asesorados por el mismo, de forma tal que se interponga en el canal comunicativo entre el docente asesor y su grupo. En este caso vamos a ser muy cuidadosos para evitar algunos malos entendidos y es cada grupo tiene un docente asesor. Entonces vamos a evitar pues aportar o hacer asesorías extras a grupos que no están asignados a mi nombre. Entonces, si ese grupo no está asignado a mi nombre, pues evitamos al máximo dar asesorías o dar interpretaciones o dar juicios de valor con respecto al trabajo o a las orientaciones dadas por el asesor. En caso tal de que alguna o algún grupo o algunas estudiantes se acerquen a ustedes y les pidan de pronto algún concepto, em, pues el conducto regular sería decirles que se acerquen, que planteen la situación directamente a su asesor y que si esa situación no es de pronto solucionada o no es llevada a feliz término, entonces se acerquen a el grupo de vanguardia y planteen la situación, pero evitemos al máximo intervenir en otros procesos. Presentarse en las horas y fechas dispuestas por la institución para las asesorías generales. Vamos a tener unas asesorías generales por periodo con el fin de hacer unos cortes de trabajo. Entonces es importante desarrollar esas asesorías durante el tiempo dispuesto para las mismas y en las horas y fechas establecidas. Generar una valoración del trabajo desarrollado por cada grupo o estudiante según usted lo consideren durante los periodos segundo, tercero y cuarto. Quiere decir que ustedes van a dar un juicio de valor al final del segundo periodo, del tercer periodo y del cuarto periodo con respecto al trabajo desarrollado por cada una de esas estudiantes. Es por eso que es importantísimo que tengamos claro, tanto la estudiante tenga claro, se le haya informado periódicamente cómo va, y segundo, pues que tengamos clara ese seguimiento y esas retroalimentaciones que les hemos entregado para poder así tengan una correspondencia entre las respectivas retroalimentaciones y el juicio de valor que hemos establecido para cada uno de los periodos. Bien. De igual forma, en este comunicado interno, entonces van a encontrar ustedes un cronograma de trabajo para grado 11 y un cronograma de trabajo para grado noveno, en el cual se plantean unos avances en el capítulo 1 y en el capítulo 2 o en la etapa 1 y en la etapa 2. Se plantean unas fechas, esas fechas en las cuales la estudiante va a entregar para que usted realice la respectiva revisión. Vamos a intentar que en, en ese lapso de 2, 3 días podamos hacer una retroalimentación al trabajo que nos entreguen los diferentes grupos. Bien, esto está en comunicado interno número 1, pues ya ustedes podrán eh, hacer de pronto una lectura más detallada de cada uno de los aspectos expuestos y si tienen alguna duda, pues se pueden acercar a el grupo de vanguardia, cualquiera de los integrantes, y vamos a estar de pronto atentos a sus inquietudes. Bien, entonces continuamos con la intención. Entonces tenemos que ya nos dimos cuenta que ese cronograma de trabajo primer periodo terminaba el día 26 de abril, entonces damos paso a la segunda etapa que es el trabajo con asesor. El trabajo con asesor. Entonces cada uno de ustedes va a tener 3 grupos los cuales va a asesorar durante el resto del año escolar.
ya establecimos que vamos a jugar un rol específico como asesor y ese rol nos va a dar unas respectivas responsabilidades. De igual forma, pues las estudiantes van a tener sus responsabilidades. Si ustedes quieren ahondar un poco en las responsabilidades que tiene la estudiante, en, pueden revisarlo en la circular número 2, estructuras y características del informe escrito. Al final vamos a tener la estudiante asesorada tiene como funciones o tiene como responsabilidades y pues acá está claramente cuáles serían las responsabilidades de las estudiantes. Esto le va a servir a ustedes pues a la hora de tener que hacer de pronto un compromiso o a la hora de tener que hacer alguna citación, pues pueden remitirse a esas responsabilidades o a esas funciones y establecer en cuál de ellas es que está fallando el grupo o la estudiante. Entonces nos centramos en el trabajo segundo periodo. Vamos a hacer una revisión rápida de cuál sería el trabajo segundo periodo para grado 11 y el trabajo segundo periodo para grado noveno. Recuerden que son trabajos que apuntan hacia un mismo ejercicio, que es la conformación y la consolidación de una microempresa, pero lo estamos intentando desarrollar desde diferentes niveles de complejidad. Entonces tenemos que si revisamos la circular número 2, que es donde está la estructura del trabajo escrito, vamos a tener que desarrollar etapa uno y 2. La etapa uno está conformada por nombre del proyecto, información institucional, área geográfica, objetivos y el capítulo número 2, estudio de mercado y horizonte institucional. Entonces tenemos nombre del proyecto, ese nombre del proyecto entonces, debe reflejar en forma resumida las metas o productos que se buscan alcanzar. Al leerlo se debe comprender la intención del proyecto. Coloco dos ejemplos de pronto de cómo orientar ese nombre del proyecto y sería uno de ellos sería diseño y creación de una microempresa enfocada a la comercialización de y ahí iría el resto de acuerdo a la idea de negocio que tenga la estudiante. Otro ejemplo podría ser a partir de la idea de negocio. Entonces colocó bolso toalla como idea de negocio en la consolidación de una microempresa. Entonces son dos formas de establecer este nombre del proyecto con respecto a la intención que es la conformación de una microempresa. Tenemos que un siguiente aspecto, en la circular 2 no lo plantea. Este resumen del proyecto no lo vamos a desarrollar porque pues el resumen se hace cuando ya se esté finalizando el trabajo. Entonces esta parte no la saltamos y pasamos a la información institucional o empresarial. En este caso, pues requerimos de que se establezca claramente cuál es el tipo de empresa, que haya una identificación de cuáles son los coordinadores de la propuesta. En este caso, cuando hablamos de coordinadores de la propuesta, estamos hablando del nombre de las estudiantes que hacen parte de de ese grupo o que hacen parte de esa empresa. Por eso acá decimos que personas encargadas de desarrollar, organizar y controlar la microempresa. En este caso específico serían el nombre de las estudiantes. Nombre de la empresa, cada estudiante, cada grupo va a darle un nombre a su empresa, pero ese nombre debe estar en relación con la idea de negocio. Y vamos a evitar que el nombre esté dado pues, en idiomas no muy conocidos. Entonces, utilizamos casi siempre español o inglés. ¿Listo? Ellas a veces tienden a colocar nombres en francés o de pronto nombres en, en árabe, nombres en diferentes idiomas y no son de clara recordación cuando vamos a realizar nuestra feria microempresarial. Entonces, casi siempre intentamos dos cosas con este nombre. Uno, que tenga relación con su idea de negocio. Dos, que esté en español, que esté en inglés.
y a ese nombre de la empresa, pues ellas deben explicar cuál es el significado de ese nombre de la empresa y cómo se relaciona con l- la idea de negocio o con la empresa que está conformando. Organigrama de la empresa, acá vamos a hacer tres tipos de organigramas: organigramas a corto plazo, mediano plazo y a largo plazo. En este caso, los organigramas van a estar desarrollados de la siguiente forma. Mostrarles un ejemplo de un organigrama a largo plazo. El organigrama lo vamos a desarrollar por áreas o departamentos, entonces se va a evitar al máximo que tenga nombres, o sea, no va a tener nombres de personas, sino va a tener nombres de áreas o departamentos. El organigrama debe estar organizado de forma jerárquica, pero debe tener algo muy importante que de pronto a lo cual ellas no le trabajan tanto y hay que resaltar, y es la intención de este organigrama es que ellas establezcan unas funciones por cada una de esas áreas o departamentos. Entonces, ¿cuáles son las funciones? Por ejemplo, en este caso del presidente, si tenemos una junta de socios, ¿cuáles son las funciones de esa junta de socios? Del director de producción, cuáles son las funciones asociadas a cada uno de esos departamentos. Habitualmente, cuando nosotros les planteamos a ellas el ejercicio de hacer un organigrama, pues ellas terminan colocando el nombre de ellas en cada uno de estos departamentos. Esa no es la intención, entonces vamos a evitar al máximo que tenga nombres de personas, sino debe tener, son áreas o departamentos, áreas o departamentos. Entonces, finanzas, marketing, producción, calidad, etcétera, etcétera. Entonces vamos a tener áreas o departamentos y vamos a definir, una vez establezca el organigrama, en la parte inferior, define a qué hace referencia cada área o cada departamento o cada cargo en caso tal. Por ejemplo, acá tienen algunos cargos, entonces cada cargo en, a qué a qué funciones o qué funciones le corresponde. Eso es cuanto al organigrama. Lo mismo se hace en el de corto, en el de mediano y en el de largo plazo. Debe evidenciarse diferencias entre el de corto, mediano y largo plazo. Tenemos correo, entonces las estudiantes deben crear un correo con el nombre de la empresa, un correo específico para la empresa. Y pues la localización se refiere, en este caso, todas las empresas van a tener como localización, pues, la localidad de Rafael Uribe Uribe. Después pasamos a un tema de contextualización o caracterización de esa localidad, entonces que le llamamos área geográfica. En este caso del área geográfica, las estudiantes van a tener que atender a los siguientes requisitos. Y voy a mostrarles un ejemplo. Entonces, el área geográfica, entonces hace referencia a una caracterización de la localidad Rafael Uribe Uribe, en la cual, pues, por ejemplo, en el caso de este trabajo, pues primero se hizo una revisión de qué es una localidad, de cómo se hace la división de, eh, de Bogotá por localidades. Después hacemos una definición de la localidad Rafael Uribe Uribe, límites, un mapa puede ser, en los estratos. Entonces se establece o se hace una conceptualización acerca de qué es un estrato, qué estratos tenemos eh, en Colombia. Se establece ya en referencia a la localidad que estamos trabajando, que es la Rafael Uribe Uribe, se establece eh, el porcentaje de personas o de población que está en el estrato uno, en el estrato 2, en el estrato 3, así sucesivamente. En este caso, pues tenemos que la localidad solo cuenta con tres estratos o con
personas sin estratificar. Y en la totalidad, estos datos ellas pueden consultarlos en la alcaldía local o pueden a través de internet en el DANE acceder a algunos de estos datos. Tenemos con respecto a la población, es importante que quede claro pues la cantidad de personas que conforman esa localidad, eh, en lo posible pues atender a cifras como cuántos hombres hay, cuántas mujeres hay, cuántos niños hay, si es posible acceder a esos datos, eh, cuántos adolescentes hay. Acá nos muestran estas cifras de hombres y mujeres en cuanto a porcentajes con respecto a la población de la localidad. Tenemos un comparativo con respecto a edades, entonces hay unas cifras con edades, hombres, mujeres y un comparativo con respecto al total de la población de Bogotá. ¿Cuánto es el total? Y un comparativo hombres-mujeres en la localidad. Tenemos ya aquí, bueno, por rango de edades, los barrios que conforman la localidad. Entonces, cómo está dividida esa localidad por UPZs y cada una de esas UPZs, cómo está conformada, se hace, se resalta entonces el barrio donde estamos ubicados, que es Santa Lucía, se hace referencia a la UPZ en la cual está el barrio. Entonces, en este caso es la UPZ 39, el nombre de la UPZ y pues los barrios que las conforman. Los límites de la localidad, entonces cuáles son los límites de la localidad y ya. Entonces, este es pues de pronto una muestra rápida de qué debería tener el área geográfica. Sin embargo, pues em, en el trabajo pues hablamos de que debe dar información acerca de la localidad, debe dar información acerca de los estratos que componen esa localidad en cifras, debe dar cifras de la población, debe dar cifras del nivel adquisitivo de esa población, entonces pues está muy relacionada con el estrato y debe dar cifras o debe dar acá indicaciones de posibles instituciones aliadas o patrocinadoras. Entonces, habría que buscar en la localidad qué instituciones o qué empresas o qué proyectos existen que apoyen ideas empresariales o que apoyen también, han encontrado muchísimo que apoyen eh, emprendimiento en mujeres. Bien, después pasamos a una sección que sería el planteamiento del problema. En el planteamiento del problema, la intención es lo siguiente. Ese planteamiento debe contener objetivos, entonces estamos hablando de un objetivo general, y máximo 4 objetivos específicos. Debe contener una justificación y debe contener una pregunta-problema. ¿Listo? Entonces un objetivo general y 4 objetivos específicos máximo. Debe tener una justificación, entonces justificar el proyecto y analizar su viabilidad en referencia a lo empresarial, a lo social y al emprendimiento. Entonces ahí les de pronto colocamos algunas ayudas de hacia dónde enfocar esa justificación y puede ser hacia la importancia general empresa en una economía como la nuestra o hacia la importancia de buscar nuevos usos a los materiales que producen grandes volúmenes de desechos o hacia la importancia del desarrollo de la creatividad o la puesta en práctica de los conocimientos. ¿Listo? Después vendría el planteamiento de esa pregunta-problema. Entonces, plantear una pregunta-problema que pretenda resolver con el desarrollo del trabajo. Realizamos algunas indicaciones acerca de qué debería contener o cómo se debería enfocar esa pregunta-problema y pues tenemos ayudas como qué efecto, en qué condiciones, cuál es la probabilidad de, cómo se relaciona una variable con otra variable. Esa sería como de pronto algunas ayudas para que ustedes guíen la formulación de ese problema, de ese problema o de esa pregunta problema.
Importante, es muy importante resaltarle a las estudiantes que los objetivos generales, tanto los generales como los específicos, deben ser posibles de medir. Entonces, como deben ser posibles de medir, pues deben corresponder con una realidad objetiva. Entonces, no, para evitar que ellas de pronto eh, planteen dentro de los objetivos pues situaciones que no sean posibles de medir, como de pronto sentimientos, como de pronto eh, situaciones de mejora en algunos casos que sean posibles de medir, pero también que sean realizables, porque a veces ellas plantean como objetivo general entonces eh, mejorar los ingresos mm, de las familias pobres en la localidad Rafael Uribe. Entonces, ese tipo de objetivos no son tan fáciles de medir o no son tan posibles de medir en un ejercicio tan corto como es el que estamos desarrollando con esta idea microempresarial. Entonces vamos a tener que hacer ese objetivo de algo medible, pero también algo realizable en el tiempo que estamos proponiendo el trabajo, que es un año escolar. Y pasamos pues entonces a lo que debe contener el trabajo del segundo periodo grado noveno. Esta primera parte que planteé al respecto del trabajo de grado 11 hace referencia al primer capítulo, o sea, lo que ellas van a proponer en este caso eh, hasta el día 26 de mayo. Ya después viene el estudio de mercado y el horizonte institucional, que de pronto en otro video pues les haga una explicación al respecto de qué debe contener ese estudio de mercado y ese horizonte institucional. Por lo pronto vamos hasta acá con el trabajo de que ellas deben desarrollar para, en algunos aspectos, el 16 de mayo y otro que es el planteamiento del problema para el 26 de mayo. Entonces recuerden, nombre, información institucional y área geográfica, ese va a estar para el 16 de mayo, ellas deben realizar la entrega. Y para el día 23 de mayo realizan la entrega de el planteamiento del problema y muy seguramente de los ajustes que ustedes les hayan propuesto de los ítems anteriores. Y para grado noveno, entonces el trabajo se centra de la siguiente forma. Grado noveno es un poco más práctico el ejercicio. Entonces tenemos acá en estructura y características que ellas van a establecer nombre del proyecto, tiene las mismas características del que planteamos para grado 11, un elemento que es ser empresario, en el cual la intención es desarrollar tres mapas conceptuales con las siguientes temáticas. Un mapa conceptual que abre las características del empresario, un mapa conceptual del liderazgo y un mapa conceptual de trabajo en equipo. Entonces, ese ser empresario está compuesto por esos tres mapas conceptuales. La intención es que seamos muy rigurosos en un desarrollo eh, muy juicioso de esos tres mapas conceptuales, que el tema quede expuesto de la manera adecuada y aparte que obedezca a un ejercicio de un desarrollo en mapa conceptual. Vamos a tener la definición de la idea de negocio. En esa definición de la idea de negocio, cada grupo va a tener que describir el producto, los materiales que utiliza, la forma que tiene el producto, las texturas, las cantidades usadas, el funcionamiento, la funcionalidad, la innovación y el proceso de elaboración. Eso lo va a tener que describir muy juiciosamente. No sé si de pronto pues ya queda de pronto a la orientación de cada uno de ustedes, si lo van a hacer a partir de una tabla, cómo lo van a desarrollar, igual debe quedar dentro del trabajo escrito. Entonces, pero deben quedar desarrolladas estos ítems y es, debe escribir el producto, debe hacer una descripción completa y detallada de los materiales a usar, de las características de esos materiales, la forma de ese producto, las texturas, las cantidades usadas,
por cada uno de esos productos, con sus respectivas unidades, el funcionamiento, la funcionalidad, la innovación y el proceso de elaboración. Eso sería lo primero que las estudiantes tendrían que entregar hasta el día 16 de mayo. Ya para el día 30 y para el día 6 de junio, igualmente, en el siguiente, en el siguiente video, en un próximo video, explicaré de qué va a tratar ese diseño de la encuesta. ¿Listo? Entonces, pues hasta acá les doy un barrido de lo que se ha desarrollado en el proyecto microempresarial durante el primer periodo y lo que está planteado en una primera parte en el segundo periodo, planteado para más o menos hasta el 16-23 de mayo. 16-23 de mayo para que ustedes lo tengan en cuenta y puedan desarrollar esas respectivas asesorías. Entonces, espero que de pronto con este video haya ilustrado un poquito más el ejercicio, la intención de pronto de apoyarnos es en un video es que ustedes puedan acceder a esta información de acuerdo a como la vayan necesitando. Entonces, creo que esto les va a permitir, pues, retomar en caso tal de que tengan alguna inquietud, retomar el video y volver a continuar o retomar también sus asesorías de acuerdo a las inquietudes que se les vayan presentando. De igual forma, pues el grupo de vanguardia va a estar muy atento a colaborar en cualquiera de las inquietudes que se vayan presentando eh, a medida que vamos desarrollando nuestras asesorías.